Hola a todos, mi nombre es Valentín Noves, soy Project Manager y coordinador del área de nuevas tecnologías e innovación de una compañía llamada ENG Works. Nos dedicamos a brindar servicios BIM a compañías alrededor de todo el mundo y hoy vengo a contarles un poco de qué es la gestión de la información en el mundo BIM. Vamos a ver un poco la agenda. Vamos a ver una pequeña introducción, los orígenes de la gestión de la información, qué es la data en el mundo BIM, el uso de la data en cada uno de los procesos de la construcción, los modelos BIM y la Big Data, diferentes escalas de aplicación y hacia dónde vamos con la gestión de la información. Lo primero que quiero mostrar es cómo muchas veces está la confusión de que el BIM es lo mismo que CAD. No. CAD es una tecnología que está enmarcada dentro del mundo BIM. Es una herramienta más que utilizamos dentro del mundo BIM. A veces también se encuentra la confusión de que Revit equivale a BIM. Y no es así. Ciertamente sabemos que Revit es un software más que nos permite llevar a cabo modelos y desarrollo dentro del mundo BIM. Finalmente, yo lo que quiero mostrar también es que BIM no es solo un modelo 3D. Muchas veces existe esa confusión de que el BIM es un modelo 3D con cierta parametría o con una cantidad de información que me permite, por ejemplo, a mí obtener la cantidad de materiales, el costo, pero BIM no es solo eso. BIM es un poco más abarcativo y no solo que tiene múltiples herramientas como nombrábamos recién, CAD o Revit o Navisworks, que nos permiten llevar a cabo una preconstrucción digital, sino que todo esto está dentro de cómo vamos a gestionar nosotros la información de nuestros modelos BIM. Esto parece un concepto un poco confuso a veces, pero lo vamos a ir desarrollando en este video y van a poder apreciar un poco más a qué me estoy refiriendo. Acompáñenme que esto va a estar bueno. Siempre eso, BIM, Building Information Modeling, nosotros lo vemos y lo percibimos como un modelo. Siempre pensamos en la parte de building, en la parte de edificación y en la parte de modeling, pero poco se habla de cómo se tiene que gestionar la información y qué es en sí la información. Y para esto me quiero remontar a una gran cantidad de años atrás, de cómo en los años 20 Le Corbusier sugería que en la industria de la construcción nosotros teníamos que mirar a otras industrias que estaban mucho más avanzadas en desarrollos, como la industria automovilística. Acá vemos una línea de montaje en la fábrica Ford, el modelo Ford T, como por ejemplo, o las fábricas de aviones o barcos, los cuales tenían procesos mucho más avanzados que en la arquitectura, y como Le Corbusier decía, bueno, miremos estas industrias y empecemos a aplicar estos conceptos a la arquitectura. Otro ejemplo de esto que me gustaría mostrarles es cómo el primer software CAD se desarrolló en 1965. No se asusten que no vamos a ver mucha historia, pero remonto esto porque nosotros recién empezamos a utilizar en gran medida el software CAD 30 años después, en la década de los 90. Entonces, 30 años esperamos de su desarrollo a empezar a utilizarlo cuando otras industrias lo utilizaban de forma mucho más temprana. Otro ejemplo es cómo industrias como la de la aviación o la automovilística utilizan simulaciones en sus modelos hace ya más de 20 años. Y nosotros recién ahora estamos comenzando con esto de los modelados de las edificaciones a generar estas simulaciones que nos permitan a nosotros saber cómo se va a comportar nuestra edificación. Entonces, estamos desfasados 20 años con respecto a otras industrias. Entonces hoy yo, con esto de la gestión de la información, les quiero decir esto.
miremos a otras industrias y no esperemos 20 años o 30 años o 40 años antes de aplicar lo que otras industrias ya están aplicando hoy en día. Un ejemplo de esto es cómo en el año 2000, 2011, hace poquitos años, hubo un boom de la Big Data. Cómo en el mundo del software, el mundo de las finanzas y el marketing comenzaron a utilizar grandes bases de datos y análisis de estas informaciones de forma colaborativa alrededor de todo el mundo para obtener mejores resultados. Hace muy poco, entonces hoy digo, no esperemos tanto, no esperemos 10 años ni 20 años, podemos empezar a utilizarlo hoy con la tecnología que ya tenemos. No solo, como yo nombraba antes, ejemplos son las industrias de las finanzas o el marketing, también se utiliza el management, en lo que es gestión web, medicina están comenzando a utilizar la Big Data, los políticos comienzan a utilizar Big Data, la ciencia, nosotros en gran medida tenemos muchos procesos similares a la ciencia, entonces tenemos que aprovechar y empezar a utilizar el análisis de data. Y es ahí cuando empezamos a preguntar, bueno, pero ¿qué es esto de información? ¿Qué es esto de la data? Bueno, esa es la buena noticia. En BIM es igual a data. Todo es información. Un modelo 3D con su información de geometría en visualización puede ser un modelo 3D, pero detrás tiene información. Si es una esfera, tiene su circunferencia, tiene un valor, tiene un color, tiene un material. Todo eso es información. Todo eso se transforma en data y puede ser acumulado en grandes bases de datos. Siempre por lo general, cuando nosotros nos referimos a data, pensamos en esto, pensamos en una tabla de Excel, por ejemplo. Esta es una tabla que he tomado de un modelo donde tenemos habitaciones con terminación de pisos y de paredes. Y nosotros siempre cuando hablamos de data, de información, nos imaginamos esto. Celdas y columnas y filas, nos imaginamos una Excel. Cuando no es tan así, la data puede ser visualizada de otra forma y puede ser estudiada y tener resultados mucho más ricos. Por ejemplo, la data del modelo, me gusta dividirla en implícita y explícita. Explícita es, por ejemplo, esto es el techo de una edificación de Revit, y explícita es toda aquella información de cuando tocamos el elemento. Nos permite ver, por ejemplo, la instrucción donde comienza, donde finaliza, el nivel al cual se encuentra, la altura, materiales, etcétera, etcétera. Esto es información a la que podemos acceder muy rápidamente y sencillamente. Pero además, creo que vale la pena nombrar informaciones implícitas que se encuentran dentro del modelo, como por ejemplo su localización o condiciones térmicas de los materiales que muchas veces no nos los brinda el software automáticamente o no nos los brinda de forma tan sencilla. O por ejemplo, la relación que tiene este componente con componentes cercanos. Por ahí no es información que el software nos brinda directamente, pero luego de hacer un proceso es información que se puede obtener. Un ejemplo de esto, de cómo es tan sencillo obtener la información para un primer paso, para poder empezar a analizar todo lo que tenemos dentro de un modelo BIM, es, yo acá lo que he tomado, por ejemplo, es, por medio de Revit, yo podría agarrar y tomando Dynamo, por ejemplo, que es un add-in fantástico, que hay por suerte mucha información últimamente de internet. Este add-in nos permite, por ejemplo, extraer información de nuestros modelos BIM hacia una base de datos, como por ejemplo puede ser Excel en este caso. Además también hay otro software, por ejemplo, hay un software que está muy bueno, que probé hace poco del ingeniero Gorosito, que tiene otra charla en este congreso también, que es un software fantástico, que muy rápidamente nos permite con un par de clics hacer filtros y permitirnos sacar información de forma muy ordenada hacia Excel. O además también hay muchos plugins en internet, inclusive muchos son gratuitos, que nos permiten llevar a cabo exportaciones muy ordenadas desde Revit a cualquier base de datos externa, como es el caso de Excel o Access o SQL. Para esto, lo que me gustaría empezar a mostrarles es clasificaciones
de la información. Nos vamos a abstraer un poco y vamos a ver cómo, por ejemplo, el primer escalafón, que es la data pura y cruda. Es decir, data que nosotros simplemente tomamos el modelo y la mandamos directamente a una base de datos externa, como es el caso, hablamos recién de Excel. Por ejemplo, esto es un ejemplo clásico, muchos deben conocer esto porque es la planta del modelo de ejemplo que tiene Revit. Aquí vemos cómo tenemos un room schedule, cómo tenemos una tabla con todas las habitaciones de esta casa. Y esto es data cruda simplemente. Acá lo que yo he hecho una tabla con todas las habitaciones y la cantidad de metros cuadrados que tiene cada habitación. El siguiente peldaño en el nivel de madurez y mayor utilización que tiene la data es convertir data cruda en información. ¿Qué es esto? Es hacer un pequeño paso para comenzar a entender relaciones entre la información, comenzar a visualizar la data y comenzar a interpretarla. Por ejemplo, esto. Yo simplemente aquí lo que he hecho es agarrado, he llevado la información que teníamos previa de las habitaciones y lo que he hecho es sumado todas las habitaciones y le he asignado en Excel un porcentaje. ¿Qué porcentaje de todos los metros cuadrados de mi casa ocupa cada habitación? Entonces, bueno, después lo único que he hecho es en Excel esto transferirlo a un gráfico de barras, porque siempre visualizar la data en gráficos se nos hace mucho más sencillo para entender las relaciones, para entender situaciones, que en una tabla de Excel, ¿no? Siempre es mucho más rápido esto. Entonces, básicamente eso, y ya puedo empezar a tomar, a ver situaciones, como por ejemplo, que la cocina y el comedor ocupan el 25% de todos los metros cuadrados de mi casa. El living ocupa también cerca del 25%, algunas ocupan un 10% como la habitación principal, el hall de entrada o el hall secundario. Entonces, uno se puede empezar a preguntar, ¿y este tipo de relaciones tan sencillas? Capaz que es algo que podríamos haber observado de forma muy fácil, sin un gráfico de barras, ¿no es cierto? Pero creo que el beneficio que tiene esto es que nos lleva un peldaño más para nuestro procesamiento de la información. Y aquí lo tenemos nuestro tercer peldaño, que es el conocimiento. En el conocimiento empezamos a identificar patrones, empezamos a entender causas de lo que está sucediendo y empezamos a crear sistemas. ¿Cómo es esto? Bueno, yo lo que he hecho acá en este gráfico, y acá se empieza a poner más interesante, porque el mismo gráfico de recién, que pueden verlo en azul, lo he comparado con una base de datos de internet que toma de cuánto es el tiempo promedio que tienen los habitantes de mi país, que en este caso es Argentina, el tiempo promedio que gasta cada persona, en una edificación. Por ejemplo, me dice que las personas gastan el 50% de su tiempo en las cocinas y el comedor. Entonces, bueno, comparo cuál es la relación de tamaño, que es decir, yo le he asignado el 30% de todos los metros cuadrados a un espacio donde el 50% del tiempo las personas van a estar allí. Entonces, bueno, qué curioso. Empiezo a tomar dimensiones, por ejemplo, el living le he asignado el 25% del área de la edificación, cuando las personas solo gastan un 10% de su tiempo ahí. Entonces, ahí ya me empiezo a preguntar, ¿es necesario que tenga, por ejemplo, un living tan grande? O, por ejemplo, el hall de entrada. Tenemos un 10% de toda la superficie total de la edificación y solo gastamos menos del 2% de nuestro tiempo allí. Entonces, bueno, son cuestiones que nos pueden ayudar a nosotros a empezar a ver relaciones. Y el último peldaño, que es donde creo yo que tenemos que tender a llegar,
Hoy en día yo creo que si tuviéramos que definir en qué peldaño estamos nosotros, eh, simplemente estamos en el peldaño de la data y algunas veces nos vamos al peldaño de la información donde nos empezamos a entender relaciones. Rara vez identificamos patrones y creo que hay muy pocos estudios que hoy en día están yendo hasta el último peldaño de la sabiduría, donde todo este conocimiento nos empieza a servir a nosotros y nos empieza a retroalimentar para mejorar procesos, para tomar mejores decisiones, no solo en este proyecto, sino en los proyectos venideros, y empezar a ganar ventajas competitivas con respecto a otros profesionales. Esto es una cuestión clave. Y vamos a verlo más explícitamente. Como yo, este mismo gráfico, lo que he hecho es ahora he visto qué pasa si yo reduzco los metros cuadrados a simplemente los metros cuadrados necesarios. Entonces he tomado el precio por metro cuadrado del mercado y he visto cuánto nos ahorraríamos si nosotros redujéramos los metros cuadrados innecesarios, por así decirlo. Y empiezo a ver en dinero cuánto nos ahorraríamos. Entonces este tipo de cosas no solo que nos permiten ahorrar dinero en construcciones propias, sino que nos permiten tal vez mostrarle a un cliente y claramente que visualice cuánto es el dinero que le está costando esa superficie ociosa. Entonces es aquí, en este punto del manejo de la data, donde todo se empieza a convertir muy interesante y donde no solo en el futuro voy a tener esta información en mi proyecto, sino que voy a empezar a contrastarla contra otros proyectos. Ya vimos más o menos cuáles son los peldaños de la madurez del procesamiento de información. Y ahora me gustaría mostrarles los pasos de cómo se hace el proceso de la información hoy en día. Siempre lo que hacemos es comenzar con la data cruda y pura. En este caso he tomado una ventana con sus dimensiones, altura, ancho, y lo primero que hago yo, porque para hacer un procesamiento, bueno, Revit no es un software, por ejemplo, que nos permite, o cualquier otro software BIM, hoy en día no hay ninguno que nos permita hacer un gran procesamiento en dicho software, como Bentley o por ejemplo SketchUp, la parte BIM de SketchUp, o Vectorworks, o cualquier otro de los software BIM que hay en el mercado, no nos permite hacer un procesamiento dentro de los mismos. Entonces, siempre conviene llevarlo a una base de datos, es decir, un contenedor de esa información. Puede ser SQL, para gran cantidad queremos llevar mucha información, MySQL, podemos utilizar MySQL para guardar esta información en una página web, o simplemente el muy conocido y muy potente Excel. De allí, lo que nosotros llamamos es llevar la información a un almacén de datos. ¿Qué es un almacén de datos? Bueno, la diferencia es que en un primer paso yo puedo tener la información de mi modelo en un solo Excel. En cambio, en un almacén de datos, yo lo que tengo es la información de muchos de mis modelos, por ejemplo, y una buena práctica, lo tiro aquí en el medio, es comenzar a sacar información de mis modelos, de cada modelo que hemos hecho, y empezar a llevarlo a un almacén de datos, todos juntos. ¿Para qué? Para en el futuro poder sacar muy buenas conclusiones de cómo estoy diseñando o cómo son todos los proyectos que yo estoy llevando a cabo. Ya vamos a ver un poco más en detalle esto de las potencialidades que tiene esto. De allí, lo que hacemos es el proceso de minería de datos. Empezamos a hacer todos los procesos que vimos antes de entender relaciones, sacar conclusiones, sacar cuentas, buscar patrones, todo lo que deseemos hacer con nuestra información. Y finalmente, es recomendable visualizar esa información de una forma muy gráfica.
porque si no es complejo visualizar la data, como decíamos antes, en tablas y columnas, ¿no? Es siempre mucho más sencillo visualizarla en gráficos. Es allí donde yo quiero hablarles un poco de qué es esto de Data Visualization. Quiero hacer foco acá en este proceso porque inclusive hoy se está convirtiendo a esto en una ciencia. Inclusive hay personas profesionales que se dedican simplemente a Data Visualization porque es todo un mundo. No es tan sencillo visualizar data, que es muy compleja. Uno está acostumbrado a ver pocas variables, pero cuando las variables son muchas, se necesita un proceso complejo para visualizar esa información. En internet hay mucho de esto. Estos son muchos ejemplos de gráficos que nos permiten visualizar múltiple información al mismo tiempo y tomar decisiones. Data Visualization nos permite, por ejemplo, pasar de esto. Me gusta mucho mostrar ejemplos básicos. Esto, muchos capaz que ya se habrán dado cuenta, es la última temporada de Barcelona y del Real Madrid. Nos permiten ver los goles, las asistencias más los goles, los remates, los minutos en la cancha, los goles. Bueno, mucha información. Esto es algo tan sencillo, cualquiera lo puede entender. Y nos permite pasar de esto, de una tabla que muchas veces no nos dice nada, a esto. Esto yo lo saqué de un juego de fútbol que se llama FIFA, muchos lo conocerán, que es un juego que lo juegan hasta los niños. Y muy rápidamente un niño puede comprender qué tiene mejor un equipo que el otro para seleccionarlo en un juego. Es decir, de una tabla que capaz que no nos diría mucho, a esto que en 2 segundos le pueden decir hasta a un niño cuál es el mejor equipo para seleccionar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, convertir información que hoy es muy difícil de ver en un modelo, porque es increíble la cantidad de información que tiene un modelo, a data que podría entenderlo hasta un niño. Imagínense el potencial que tiene esto para mostrarle información a un cliente. Esto es un ejemplo. Nuevamente tenemos una tabla con todas las habitaciones, con sus metros cuadrados. Y yo lo que he hecho, le he hecho un procesamiento a esta información en donde he tomado, por un lado, los metros cuadrados que tiene cada habitación y le he puesto cuál es el porcentaje de consumo de energía que tiene cada habitación. Acá le he hecho un análisis, este análisis es un análisis solar que he hecho con la misma herramienta de Revit, en donde me hice la cantidad de gasto energético y debido a si es por conducción, por el mismo calor humano, por la filtración, por la irradiación solar o por qué se está dando esta cantidad de pérdida de calor y esta cantidad de consumo. Entonces yo lo que he hecho he hecho un cálculo de retorno de la inversión, mejor llamado ROI, Return of Investment en inglés, versus las calorías que tengo de ahorro y el precio de una ventana de aluminio versus una ventana la categoría de poner un parasol. Entonces, muy rápidamente me permiten a mí entender cuál va a ser mi retorno de la inversión comparando uno con el otro. Entonces, muy rápidamente le puedo mostrar al cliente que con un parasol podemos tener un ahorro muchísimo mayor de dinero si utilizamos un parasol, por ejemplo, con una combinación de ventanas de otro material que no sea aluminio y que puede ser mucho más económico. Y para esto, para este tipo de análisis como el que mostré recién, donde tangibilizamos, o sea, mostramos cuánto es. No es lo mismo explicar a un cliente
vamos a gastar mucho dinero a decirle es tanto más, y que el cliente pueda decidirlo, o nosotros ser nuestro propio cliente y decidirlo. Para esto nuestro mejor aliado es Excel. Excel es una herramienta que por lo general todos los arquitectos utilizamos, pero lo utilizamos simplemente para guardar información o para hacer cálculos muy sencillos, pero una herramienta extremadamente poderosa. Es nuestro mejor aliado a la hora de visualizar y procesar información en el mundo BIM. Estos son un par más de ejemplos que yo quiero mostrar para quien desee investigar, de empresas que nos permiten esto, cargar información y empezar a generar dashboards con, por ejemplo, la cantidad de insinuación solar o relación entre parámetros o este tipo de cosas. Entonces ya puedo dejar configurado un panel de control y simplemente cargar modelos y simplemente compararlos. Yo las que más utilizo, simplemente porque me parecen más sencillas de utilizar y me parecen muy poderosas, son Power BI y Tableau. Me parecen muy interesantes. Inclusive las dos tienen un módulo online, por lo cual podemos estar subiendo nuestros modelos automáticamente a la web. Esto viene de la mano con el tema de simulaciones. Si nosotros vemos, esto ya es una búsqueda que hice en Google llamada BIM Simulations. Esta búsqueda yo la hice porque me interesaba ver el espectro de posibilidades de simulaciones que hay en Internet. Si uno ve, es extremadamente amplia la gama de cosas que se pueden hacer. Pero por lo general, hoy en día, no es algo que hagamos tanto. Por lo general, el mayor proceso que hacemos es, tomamos un proyecto número 1, vamos a Revit, generamos nuestro modelo. Terminamos la obra, terminamos el proyecto de diseño, cerramos ese modelo y volvemos a comenzar. Es decir, volvemos de cero con un template de cero en Revit y empezamos nuevamente nuestro proyecto. Otra vez sacar nuevas conclusiones, sacar nuevos procesos, sacar lo que queramos, encontrar patrones, realizar un modelo final, nos lo aprueba el cliente y empezar de vuelta con un proyecto número 3 y empezar de vuelta con un proyecto número 4. Y así sucesivamente. Yo siempre, cuando veo esta manera de trabajar en los estudios a la hora de cuando tengo que hacer alguna implementación o cuando tengo que darles algún training, siempre lo que pienso es esto. Es que cuando estamos haciendo eso, cuando de un proyecto a otro saltamos y empezamos de cero, que es lo que hacemos la mayoría de personas que estamos en el mundo BIM, no tenemos idea de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos una curva de aprendizaje muy corta. Lo que hacemos es comenzar un proyecto, comenzar, sacar muchas conclusiones, ver cómo ahorramos por el tipo de ventana, por el tipo de parasol, por la orientación, por millones de conclusiones de materiales, de costo de material. Y toda esa información, cuando vamos a empezar un proyecto número 2, número nuevo, se fuma, ¡puf! Y sí, en nuestra cabeza quedan ciertas lógicas como, bueno, si utilizamos tal material, vamos a ahorrar o tal. Pero más allá de que eso no es tan preciso y no queda sentado en ningún lado, sino que queda en nuestra mente o tal vez con mucha suerte algún profesional que sea muy ordenado lo va alimentando una tabla. Hay una cantidad de información en el medio que se ha aprendido que es muy grande. Entonces, nuevamente comenzamos un proceso de productividad donde gastamos más tiempo todavía y somos más productivos porque tenemos más información, pero de vuelta terminamos el proyecto nuevo y ¡puf! Se fuma. Y cada vez sí es cierto, de proyecto a proyecto tenemos más experiencia, vamos aprendiendo cosas nuevas, pero en sí, si bien estamos aprendiendo cosas nuevas, es como que perdemos mucho el tiempo, no somos muy productivos. Esta frase yo la vi en la Autodesk University, que es un congreso que se hace todos los años
el principal congreso que se hace en Las Vegas, que lo organiza Autodesk. Lo vi este año y realmente me pareció algo fantástico, porque yo creo que hacer algo manualmente más de una vez es para personas que no están cuerdas, porque todo proceso puede automatizarse, todo proceso puede, si es la misma tarea, puede hacerse no manualmente. Para esto, el proceso que yo propongo es un proceso donde terminemos un proyecto y el proyecto siguiente sea todo lo que aprendimos, toda la productividad de nuestro proyecto sea aplicado en el proyecto siguiente. Si yo saqué conclusiones, encontré patrones, empiezo desde esa base y cada vez soy más productivo, cada vez me vuelvo mejor, cada vez desarrollo productos con mejor calidad y mejor, por ende, mejor calidad de vida para el usuario final. Para esto, yo introduzco un concepto que es el concepto del bot. Muchas veces cuando pensamos en un bot, pensamos en esto, en un robot, en alguien que nos automatiza. Y nuevamente me gusta traer imágenes del día a día, imágenes que todos podamos comprender. Y un bot es algo que está en todos lados. Los bots son tareas automatizadas que hacen algo, reaccionan de determinada manera ante determinados estímulos, por así decirlo. Por ejemplo, en los juegos. En los juegos, cuando uno juega contra una computadora, esa computadora está programada que cuando, por ejemplo, este es un juego muy conocido llamado Counter-Strike, donde cuando la computadora empieza a recibir disparos, la computadora empieza a moverse para no recibir los mismos. Cuando la computadora tiene un jugador como ser nosotros cerca, empieza a disparar. Y es algo que existe en la industria de los juegos hace más de 20 años. ¿Lo escucharon? Sí, hace más de 20 años. Y es algo que nosotros todavía no estamos aplicando. Y es algo sencillo. Podemos automatizar con Excel, inclusive, cuando nosotros hacemos determinado modelo, que nos avise y nos diga, por ejemplo, cuando hemos excedido, por ejemplo, el gasto calórico de nuestra edificación, por ejemplo, en nuestro país, para no estar sobre la media. Queremos estar abajo de la media, bueno, que nos avise cuando lo hemos excedido. O cuando nos avise cuando el costo es mayor a la media, cuando nos avise lo que nosotros deseemos. Entonces, nuevamente volviendo al gráfico que veíamos antes, la idea ¿cuál es? Yo desarrollo un primer proyecto como arquitecto o como ingeniero. Esto puede ser aplicado a cálculo, a diseño o inclusive a personas que solamente se dedican a lo que es desarrollo BIM. Hago un primer proyecto, lo desarrollo y llevo toda esta información a una base de datos que me va a permitir a mí sacar relaciones con el nuevo producto. Es decir, yo quiero que mi producto tenga todo lo que yo desarrollé antes, todas esas conclusiones que hice, retroalimenten mi nuevo proyecto. Entonces yo cada vez poder hacer edificios que sean más económicos, edificios que utilicen menos material, edificios que contaminen menos, edificios que tengan menos gasto calórico. Entonces ir viendo cómo mis edificios progresan y no simplemente estar creando proyectos como si fuera una bola de cristal, sin saber si realmente mis proyectos están siendo más económicos, menos económicos, mejores para la sociedad o no, con menos gasto o mayor gasto. Todo ese tipo de conclusiones no tienen que ser más un tema de alquimia o una bola de cristal, sino que tienen que ser algo conciso, numérico y algo medible en el tiempo. Para esto, un ejemplo, por ejemplo, me gusta traer siempre cosas prácticas al día a día, son los análisis de factibilidad. Algo que hemos hecho e implementado en algún que otro estudio en Argentina, que es muy interesante, es tomar un modelo, desarrollar, tomar automáticamente desde internet la localización de nuestro modelo con el tamaño de nuestra parcela, de nuestro terreno, automáticamente que el software BIM tener cargado con una familia paramétrica que
nos diga cuál es la máxima altura. Esta familia se va a abastecer por medio de una base de datos y nos diga cuál es la máxima altura en ese lugar. ¿Cuál es el código de construcción en ese lugar? Entonces lo hacemos una vez y tomamos varias parcelas de la ciudad que vemos desocupadas y hacemos una comparación. ¿Cuál es la que mejor, más metros cuadrados me permite? ¿Cuál es, en todo caso, la cual tiene el mayor precio de venta dependiendo de la zona? Entonces ya cruzo metros cuadrados, precio de la zona. Capaz que podría cruzarlo con factores como accesibilidad, como seguridad. Entonces, ver cuál es el combo ideal o cuál es la mejor combinación de factores para llevar a cabo mi inversión. Esto yo creo que si es un proceso que los estudios empiezan a implementarlo, como hemos visto que algunos lo han empezado a utilizar, y empiezan a trabajar con los desarrollistas o con los clientes, es algo que tiene muchísimo valor para sus clientes. Créanme, que los clientes vean muy rápidamente la medición, y esto todavía más si lo podemos llevar a gráficos y mostrarles rápidamente al cliente y poder decidir en base a sus necesidades, es realmente algo muy preciado, por lo menos en todos los estudios que a nosotros nos ha tocado trabajar. También esto, el diseño asistido. Nosotros podemos tener múltiples opciones, opción 1, opción 2, opción 3, opción 4 de diseño, y realmente comparar y decir, no hace falta desarrollar en su totalidad el diseño de una edificación, pero por lo menos comenzar con unas pequeñas primeras aproximaciones a la forma y decir, bueno, cómo es la insolación solar, cómo va a ser la accesibilidad, la circulación, la cantidad de gasto energético, el tema de materiales, y compararlo rápidamente y tener una idea de, como decíamos antes, como en un equipo de fútbol, rápidamente decir cuál es el mejor equipo que nosotros vamos a seleccionar o cuál es el que más se adapta a nuestras necesidades. Esta es otra opción, otro ejemplo muy bueno que he visto yo es esta grúa. Está modelada en Revit y tiene determinadas dimensiones. Lo que se ha hecho en este software es Dynamo. Seguramente como me escuchan hablar con Dynamo se van a dar cuenta que soy un fanático muy grande del mismo, ya que por suerte he tenido la posibilidad de trabajar mucho y se los recomiendo porque es algo increíble. Y por ejemplo, lo que hemos hecho, le hemos asignado un parámetro con el peso de cada material. Por ejemplo, esto podría ser una viga, esto podría ser, si tuviera otra forma, podría ser un pallet de ladrillos, o lo que sea. Le hemos asignado el peso y le hemos dicho a Dynamo que valide de todos estos elementos cuáles, de acuerdo al peso, la grúa es capaz de levantar y cuáles no. Entonces, ya estamos viendo, dependiendo de la grúa, qué grúa vamos a tener que alquilar. Capaz que tenemos que alquilar una grúa que tenga mayor capacidad de carga de peso, o capaz que tengamos que separar nuestro pallet en dos. Entonces, antes de que ese pallet llegue a la obra, nosotros por medio del BIM estamos dándole una mano a la logística de la obra. Y eso se ve reflejado en los costos y en los tiempos claramente. En el mismo ejemplo de la grúa, también otro ejemplo que se puede ver por medio de Dynamo es la zona de influencia de la grúa. Entonces esto nos permite a nosotros saber dónde nos conviene posicionar la grúa. Tal vez una edificación tan sencilla como esta es algo que se podría haber hecho manualmente, tal vez, pero cuando tenemos edificaciones muy complejas, tenemos muchas grúas, ahí no es tan sencilla la tarea, y este tipo de herramientas nos lo pueden hacer, nos puede dar la solución de forma muy visual y muy rápida. Otro ejemplo que les quiero traer, porque muchas veces cuando hablamos del proceso de la data en el mundo BIM, muchas veces lo que he escuchado yo es, pero este tipo de soluciones son soluciones muy utópicas, muy a futuro, o son cosas que no vamos a poder ver nosotros en el día a día dentro de mucho tiempo. Y yo quiero decirles que no, que este tipo de soluciones ya se están utilizando, sobre todo en Latinoamérica. Ya las estamos viendo y ya las estamos implementando en muchos estudios de arquitectura, ingeniería, constructoras, desarrollistas. Y este es un ejemplo de un software que hemos desarrollado en nuestra empresa, que se llama UBIM,
que es un software que se encarga de la gestión del mantenimiento de las edificaciones. Acá tengo inclusive un video que les puedo explicar muy simplemente cómo funciona, para que ustedes lo puedan ver. Oh. Perdón. Este es Juan, el orgulloso propietario de un nuevo edificio. Durante todo el proceso de diseño y construcción se implementó el modelado de información de la construcción BIM. Arquitectos e ingenieros desarrollaron sus diseños con Revit, ArchiCAD, Tekla, Bentley, AutoCAD e incluso Autodesk Fabrication para crear los modelos BIM. Los constructores e instaladores incorporaron información adicional y emplearon BIM para estimación de cantidades, coordinación, secuencia de construcción 4D y fabricación. Una vez finalizada la construcción, Juan recibe mucha información, pero ¿qué se supone que va a hacer con toda ella? ¿Cómo puede acceder y utilizar toda esta información? Juan tendría que invertir mucho dinero en licencias de software, capacitaciones costosas, hardware, actualizaciones y más actualizaciones. ¡Voilá! La solución existe y se llama UBIM. UBIM puede tomar todas estas fuentes de información y combinarlas en un único modelo 3D online, brindando acceso a toda la información del edificio, manuales de operaciones, especificaciones de los fabricantes, catálogos de equipamiento, imágenes, etc. UBIM está basado en la nube, por lo que Juan, su equipo de mantenimiento o cualquier otra persona puede acceder al edificio desde cualquier lugar. Lo único que necesita es una conexión a internet, un nombre de usuario y contraseña. UBIM en acción. Un día normal en el edificio, Marcos, que trabaja en esas instalaciones, nota que una de las luminarias no funciona. Rápidamente ingresa a UBIM, encuentra y envía una orden de trabajo para su reparación. Luis, el encargado de mantenimiento, recibe un email con un link. Este link lo lleva directamente al elemento exacto que precisa ser reparado. Ahora, Luis no solo sabe cuál de todas las luminarias debe arreglar en ese piso, sino que, además, recibe todas las especificaciones y datos del fabricante en un solo clic. ¡Oh! La luminaria no es fácil de alcanzar. Entonces, Luis toma nota que va a necesitar una escalera para repararla. Así, y en pocos minutos, él sabe todo lo que necesitará, incluso antes de presentarse en el edificio. Adicionalmente, si Juan emplea algún sistema de gestión de operaciones y mantenimiento, o incluso un sistema de automatización, estos pueden integrarse al ambiente tridimensional de UBIM. UBIM es muy fácil de implementar y utilizar. Una persona puede ser capacitada en tan solo media hora. Contáctenos para una demostración. Bueno, como decía, eso es un ejemplo más de cómo podemos utilizar la data. En este caso, yo también me gusta mostrar las jerarquías en las cuales podemos llegar a empezar a realizar este tipo de relaciones entre elementos, y uno puede ir desde la comparación de elementos de un modelo, del mismo modelo, elementos contra otro modelo, las localizaciones de los proyectos. Yo puedo comparar mis modelos. Si hay ideas de generar base de datos a nivel mundial, entonces yo podría comparar mi modelo contra modelos en otros países y ver cuál es, por ejemplo, la cantidad de materiales que están utilizando, los costos. Entonces comparar y lograr mejores beneficios, es decir, beneficiarme de lo que otros están haciendo para yo realizar mejor mis diseños, mejor mis cálculos. Contra otros tipos de proyectos podría comparar, ver, por ejemplo, si tuviera una base de datos, todos los diseños de, por ejemplo, de edificaciones del mismo tipo, residencial, por ejemplo, que se han utilizado en mi ciudad, y comparar relaciones. En mi misma oficina podría comparar contra, por ejemplo, proyectos que estén realizando otras personas en mi misma oficina, ver si cumplen con los estándares de nuestra empresa, o inclusive validar, como decía antes, valores o estándares que tiene la empresa contra los que tienen otras empresas, si tuviéramos una base de datos en común, que es algo bastante lógico y realizable. Entonces, luego de esto, lo que quiero hacer es pasar a la definición de qué es el Big Data, porque hemos hablado mucho de cómo procesar la información en el mundo BIM, hablamos de
de dónde venía esto de tomar lo que están haciendo otras industrias. Hablamos del boom del Big Data hace poquitos años, en el año 2010, 2011, pero todavía no hemos definido qué es esto y cómo va a ayudar esto al BIM, qué tiene que ver esto en el BIM y en este congreso virtual en el que estamos. Big Data es un concepto fácil. Big Data es cuando la cantidad de información o data se vuelve parte del problema, cuando es tanta la información que se vuelve un problema y no una solución. Imagínense, estos son, por ejemplo, muchas de las empresas que están en infraestructura de datos, en análisis, en aplicaciones, en bases de datos abiertas. Es monstruosa la cantidad de gente que está trabajando en esto, y eso que a pesar que es hace muy poco que esto está en boca y está siendo utilizado por muchas industrias. Entonces, imagínense si pudiéramos utilizar todo esto en nuestros procesos de la arquitectura, ingeniería y construcción. Y uno ve todo eso y se pone una cara así como asustado. Es como, pero todo eso es una cantidad de cosas abrumadoras. ¿Cómo relaciono todo eso con la arquitectura? ¿Cómo relaciono eso con la ingeniería? ¿Cómo relaciono eso con nuestra industria? Y bueno, yo acá quiero, por ejemplo, mostrarles un ejemplo de una obra que se realizó en Stuttgart en el año 2012, y es un pabellón donde, como podrán ver, está compuesto por cada uno de estos, es un elemento estructural. Cada uno de esos filamentos es un elemento estructural. Yo me imagino que ya lo que se estarán pensando los ingenieros que tenemos entre el público, me imagino, o arquitectos, es ¿cómo hicieron para calcular cada uno de estos filamentos cuando inclusive cada uno de estos filamentos era diferente al otro? Cada filamento, su forma de filamento era único. Bueno, la primera lógica sería, de la forma clásica. Hacemos el cálculo filamento por filamento, vamos viendo cuál es el grosor que tendría que tener cada filamento para aguantar esa carga. Sería seguramente una tarea muy tediosa porque son miles y miles. Y es aquí donde incluyo el concepto de la Big Data. ¿Qué hizo esta gente? Esta gente agarró y entró a bases de datos y lo que hizo fue buscar elementos que tuvieran secciones similares con cargas similares. Básicamente lo que hicieron fue buscar hasta que un proceso de búsqueda hasta encontrar elementos que tuvieran sometido a la misma carga, entonces saber exactamente cuál sería el tamaño de la sección que debería tener cada uno de estos filamentos. Entonces ahí es como, estas personas no calcularon nada, estas personas lo único que hicieron fue buscar. Sí, estas personas lo único que hicieron fue buscar, exactamente. Lo mismo que es Gmail. Y es aquí donde introduzco un concepto que yo lo vi en una introducción de una persona muy teórica que me parece muy buena sus charlas, que es Mario Carpo, vale la pena nombrarlo. Él mostraba y decía que nosotros en una bandeja de email, nosotros no tenemos los mails ordenados, porque no nos hace falta. Cuando queremos un mail, ponemos el nombre, lo buscamos y lo vemos. No nos hace falta. Es el mismo concepto que veíamos aquí. Es el mismo concepto que en Stuttgart. A estas personas no les hizo falta buscar, no les hizo falta calcular, sino búsqueda. Y es aquí donde, inclusive va a haber herramientas que la tecnología, como por ejemplo Google Glass, nos va a permitir realizar estas búsquedas. Se hablaba mucho inclusive de como teoría de cómo inclusive ya no es necesario saber dónde están nuestras llaves, porque automáticamente con estos sensores, con un Google Glass, automáticamente cuando querramos salir de nuestra casa va a detectar que estamos saliendo y nos va a llevar hacia las llaves. No necesariamente todo va a tener un orden, porque no vamos a necesariamente guardar las cosas en nuestra cabeza. Es como los números del celular. Hoy en día nadie se acuerda de los números del celular porque están guardados en una agenda. Y lo mismo va a suceder con muchas cosas
que suceden hoy en día. Este concepto es muy interesante y se vio reflejado en una revista que es muy buena en Estados Unidos, que habla de ciencia, que ellos dicen, ¿es el fin de la ciencia? Y bueno, toda esta revista levantó mucha controversia, porque ¿cómo van a decir una cosa tan burra como que es el fin de la ciencia? Y cuando uno entraba a la revista sí, es el fin de la ciencia tal cual como la conocemos. Porque como sucedió en Stuttgart, que hicieron un pabellón y no lo calcularon, sino que buscaron las soluciones estructurales, es lo que va a empezar a pasar en nuestras obras. No digo que no va a dejar de haber gente calculando, por ejemplo, pero sí lo que va a haber es, por ejemplo, computadoras generando modelos que simulan las cargas, y todos esos modelos es como si hubieran sido construidos en la vida real, porque esos modelos son iteraciones y va a haber miles y cientos de miles de modelos y de situaciones diferentes y complejas. Entonces, cuando tengamos que llevar a cabo el cálculo de una edificación, simplemente vamos a tener un software que va a buscar soluciones que sean muy similares y que puedan cumplir con nuestras necesidades. Lo mismo va a suceder con el diseño. Vamos a tener un asistente que nos va a permitir buscar soluciones similares a las que estamos teniendo nosotros. Es un concepto muy interesante y que puede ser aplicado si nosotros empezamos a crear las bases de datos de nuestros modelos BIM en nuestros estudios. Nosotros ya hemos comenzado a utilizarlo. Háganlo. Es algo muy sencillo de hacer y es algo muy poderoso, como acabo de mostrarles. Otra cosa que es muy poderoso y que está cambiando la forma de cómo llevamos a cabo nuestros modelos es el tema de las redes sociales. Antes, y uno cuando ve esto dice, ¿qué tiene que ver la red social con el BIM? Tiene mucho que ver, porque el BIM canaliza toda esta información. El BIM gestiona toda esta información que viene de otras bases de datos, como por ejemplo el de las redes sociales, que pueden no aportar nada, pero que me aportan mucho. Por ejemplo esto. Nosotros, en el pasado, tardábamos muchas veces 5 o 10 años en construir una obra institucional, por ejemplo, como puede ser un teatro, y muchas veces pasaban 4, 5, 6 años hasta que la gente utilizaba ese teatro, opinaba, pensaba, y recién el feedback, o sea, ¿qué podría haber salido mejor? Recibíamos 5, 6, 7, 8 años después, hasta que decíamos, bueno, cuando hagamos nuestro próximo teatro lo vamos a hacer mejor, y así sucesivamente. Entonces capaz que en 20 años hacíamos 3 o 4 teatros y bueno, era levemente el último teatro mejor que el primero, porque la gente tarda mucho tiempo en dar su devolución y muchas veces las personas iban a nuestra obra de arquitectura pero no nos daban un feedback. Pero hoy en día con las redes sociales eso ha cambiado mucho y déjenme mostrarles. Este es un pabellón que se quemó. Es una municipalidad de un municipio en Nueva York, en Estados Unidos, que se quemó, y muy hábilmente los arquitectos dijeron, llevemos a cabo diseño, pero que la cantidad de metros cuadrados, los usos, los materiales, sean votados por la comunidad a través de una red social. Y así fue como ellos llegaron a este diseño final por medio de los votos de la comunidad. La mayoría de la comunidad aportó su conocimiento para llevar a cabo una obra. Entonces, no fue solo la mente creativa de un arquitecto, sino que fue la mente creativa de un arquitecto alimentada por el feedback, por el pensamiento de toda una comunidad. Entonces, cuando esto fue inaugurado, esto es un render y esta es una foto real del pabellón, no fue una sorpresa. La gente ya sabía exactamente cómo iba a ser ese pabellón y se sentía parte del mismo porque ellos habían aportado a ese diseño. Realmente reflejó lo que la mayoría de la comunidad quería. Y si nosotros tenemos una base de datos y un modelo BIM, podemos alimentar de la cantidad de metros cuadrados, de parámetros, de materiales. Todo eso es muy sencillo. Alimentar un modelo BIM es lo que nos permite. Un modelo 2D es algo que no nos permitiría, un modelo que no es paramétrico no nos lo permitiría. Entonces, el modelo
el paradigma anterior al BIM, el modelo que antes teníamos, era un usuario con una necesidad, con que en base a la necesidad de su usuario se desarrollaba una edificación, que esa edificación se insertaba en esa ciudad y que simplemente todo debería ser canalizado en la mente de un arquitecto, pensando cómo esta edificación se tiene que adaptar lo mejor posible a nuestro usuario y cómo esta edificación se tiene que adaptar lo mejor posible a nuestra ciudad. Pero este paradigma está cambiando. Este paradigma es un paradigma que se retroalimenta entre el usuario, la edificación y la ciudad. La ciudad nos puede brindar información de circulación, de dónde poner el acceso a nuestra edificación, de iluminación, de cómo le queda más cómodo al usuario. El usuario puede inclusive, muchas veces se han hecho experimentos de poner sensores en la vivienda actual del usuario y ver cómo es la circulación del usuario, cómo es el uso que le da el usuario a su vivienda, para utilizar toda esa información y volcarla en un nuevo diseño. Imagínense este concepto, es una casa hecha a medida de un usuario, pero verdaderamente hecha a medida, no solo con los gustos del usuario, sino con esa información implícita, que si no es muy difícil de obtener. Y muchas veces, si no se puede obtener por medio de sensores, ese tipo de cosas que parecen de otro mundo, se puede obtener por bases de datos de redes sociales de usuarios que tienen una formación, una localización, unas características muy parecidas a nuestro usuario. Y así sucesivamente se genera un ciclo de creación de nuevos diseños de ciudades, de usuarios, de viviendas, de instituciones, que se retroalimenta con otras viviendas, con otras instituciones, y es toda una retroalimentación, que esto inclusive no necesariamente, y esperemos que sea algo que se vaya desarrollando rápidamente a nivel global, sino que esto inclusive puede ser el mapa de cómo un solo estudio, simplemente un solo estudio o un solo profesional desarrolla sus proyectos. Y acá también yo quiero, y nos vamos acercando a lo que es el futuro del mundo BIM, nos vamos acercando a herramientas que nos están permitiendo realizar estas mediciones. Y es un concepto que es el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas muchos lo conocerán como estos elementos inteligentes, la heladera inteligente, el aire acondicionado inteligente, la alarma, el celular, y todo interconectado. Un ejemplo de esto, que es una tecnología muy económica, esto solo vale muy pocos dólares. Y esto es un sensor que se llaman beacons. Estos sensores, beacons, simplemente son beacon, como lo dice, es una boya, una alarma, que lo que hace es detecta la circulación de las personas que están cerca. Entonces, este beacon, por ejemplo, puede saber cuántas personas hay en cada sala, cómo manejar las rutas de evacuación de una edificación, cómo si prender o apagar las luces de una edificación. Esta es una tecnología muy económica, por muy pocos dólares, puede ser implementado en cualquier hogar. Inclusive estos beacons nos permiten hacer a nosotros mediciones. Por ejemplo, acá tengo un videíto que ilustra esto. Se los quiero mostrar. Me lo toma la PowerPoint. Smart beacons present relevant information to your device based on the context of where you are. Now in Android and iOS 7, your device scans for any nearby beacons in the background as you move around. Lo que va a hacer es conectar Bluetooth con estos beacons. So if you take out your phone as you pass a new restaurant, you can see their lunch specials or menu reviews. Bueno, ahí Since your phone knows that you lo que mostraba es, para no hacerlo tan largo a este video, lo que mostraba es básicamente esta gente llega al restaurante, el beacon detecta que esta gente está llegando al restaurante y antes de entrar ya el beacon le dice al celular cuál es el menú de este restaurante, los precios. Entonces estas personas les parece tentador y dicen, bueno, podemos entrar. El beacon detecta que esta gente está, estas personas directamente pueden pedir todo lo que desean por el celular y automáticamente le dice a las personas de la cocina qué es lo que tienen que pedir.
y el mozo directamente les da la comida. Otro ejemplo muestran, por ejemplo, en una casa, cómo una persona lo que hace es, por medio de estos beacons, cuando se le acaba algo de comida, automáticamente pide esta comida al mini mercado más cercano, por ejemplo, o al supermercado. Es muy interesante esto porque, bueno, esto comienza a ser aplicado a nivel global y todas estas mediciones se empiezan a volcar a base de datos que se vuelcan en nuestros modelos, que nos dicen, por ejemplo, cuál es la mejor ubicación de escaparates o de mostradores en un local. Imagínense ustedes que como profesionales pueden garantizarle a su cliente que van a diseñar un local comercial que, gracias a toda la información que tienen, va a ser la forma óptima de circulación para llevar a cabo más compras, para que la gente que vaya a su local realice más compras. Imagínense la ventaja competitiva que pueden tener ustedes como profesionales con respecto a otros diseñadores. Esto, por ejemplo, lo que hace es, esto está realizado en un software de mapeo, que son muchos son abiertos, ahora les voy a mostrar algunos, que lo que hace es, en Brooklyn, la localización de todos los cafés y la zona de influencia. Entonces me permite a mí, muy sencillamente, y comparado con la densidad poblacional, me permite a mí muy rápidamente encontrar lugares donde la densidad poblacional, la falta de cafés, sea la óptima para la localización de un local comercial. Ya no solo somos actores que diseñamos un local, sino que podemos asesorar de forma muy concisa dónde va a ser la mejor inversión para nuestro cliente. Esto me gusta mostrar esta herramienta, que es una herramienta que se llama OpenStreetMap, y es una herramienta de mapeo que es abierta, que es gratuita. Esta, por ejemplo, es una foto de la ciudad en la cual yo vivo. Entre una de estas manzanas está mi hogar y el lugar donde trabajo, la empresa donde trabajo, y me permite a mí, por ejemplo, como está todo mapeado, me permite a mí, por ejemplo, saber la ubicación de todos los cafés, la ubicación de las estaciones de servicio, de las paradas de colectivo, de la circulación, de la cantidad de gente, de densidad. Me permite a mí, de forma gratuita, descargar todas estas bases de datos. Y rápidamente, por ejemplo, en un Excel, yo podría hacer un cálculo y que me diga lugar que tenga buena accesibilidad, poca densidad, costo bajo, que tenga un café cerca, o todas las necesidades que más se adapten a nosotros como usuarios o a nuestros clientes. Es poderosísimo, es gratuito y se encuentra al alcance de todos. No es algo que se está desarrollando en países como Estados Unidos, Finlandia, Inglaterra. No. Son soluciones que ya están disponibles para nosotros en América Latina. Simplemente es comenzar a utilizarlas. Simplemente eso, porque son gratuitas. No hay barrera de entrada en esto. Ya acercándonos a cuál es el futuro y a dónde estamos posicionados ahora. Este es un gráfico que a mí me encantó. Me encantó. Y yo creo que ilustra claramente la situación en la que se encuentra hoy el tema del BIM y del progreso en general de la innovación y la tecnología, en donde, si vemos el progreso del tiempo y el tiempo y progreso de la humanidad en un gráfico, nosotros creemos que estamos acá. Es como que venimos progresando y bueno, va a seguir progresando esto seguramente. Pero es un error. Es un grave error. Esto es así. Estamos en un punto de quiebre donde está, debido a la globalización, la cantidad de personas y los desarrollos, está habiendo una explosión de innovación y de desarrollo en el mundo. Tenemos como profesionales de la construcción la responsabilidad de subirnos a este tren que va a altas velocidades y que está estallando en este preciso momento. Entonces, no nos guiemos por nuestras percepciones y por la forma que venimos trabajando,
sino que abramos nuestros ojos en que hay mucho allá a la mano para empezar a aplicar a nuestros trabajos en el mundo BIM. Entonces, a mí cuando me preguntan ¿cuál es el futuro del mundo BIM? ¿Cuál es el futuro de la gestión de la información? Que creo yo que es algo brutal, que todavía no se está explotando casi nada en el mundo BIM, y es la tecnología BIM colaborativa y el diseño generativo. Pero no solo colaborativo por poder modelar en un mismo modelo como se puede hacer en Revit. No solo así, sino como lo siguiente. Trabajando, por ejemplo, con herramientas que hoy existen ya como BIM 360, que nos permiten no solo integrar personas en el mismo modelo en el mismo lugar, sino que nos permiten personas de diferentes partes del mundo conectándose a nuestro modelo. No solo modeladores y personas modelando al mismo tiempo, sino que podríamos tener, por ejemplo, un especialista en análisis energético conectándose a nuestro modelo desde Europa a América Latina y validando el tema de la energía, o por ejemplo un especialista estructural en Estados Unidos y diciéndonos que esa estructura podría ser mucho más eficiente de otra manera. Entonces ya existen estas herramientas y ya podemos empezar a utilizarlas. Otra cosa que me gusta traer a colación siempre cuando me hacen esta pregunta es el tema de lo colaborativo. Y lo colaborativo, yo siempre estoy mirando la industria del juego, que es una de las industrias más innovadoras que hay en el mundo. Mucho más que el cine, mucho más que por ahí la industria web, es la de los juegos. Y el Minecraft, que es un juego en donde nos podemos llevar a cabo edificaciones, es un juego que muchos deben conocer. Es interesantísimo. Es interesantísimo el concepto de Minecraft. Porque Minecraft lo que permite es llevar a cabo, como dice Bjarke Ingels, que es yo creo uno de los arquitectos más innovadores que hay hoy en día, uno de estos arquitectos estrella a la cabeza del estudio Big, que la arquitectura debería parecerse más a Minecraft. ¿Por qué? Porque Minecraft, esto es una captura, por ejemplo, del juego, es un juego que le permite, de forma lúdica, a usuarios comunes, no solo arquitectos o ingenieros, a usuarios comunes llevar a cabo edificaciones. Entonces, nos permite explotar la creatividad de toda una comunidad y no solo la de un profesional. Nos permite obtener y ver qué edificaciones están creando y cómo las están creando usuarios de toda parte del mundo y empezar a exprimir esa información. Entonces, ¿cómo estamos obteniendo muchísima información no solo de otros colegas, no solo de otras edificaciones, sino de todos los usuarios comunes? Este concepto es increíble y cómo un juego tan sencillo como este está brindando esta información hoy en día. Inclusive hay un plugin que permite conectar los modelos de Minecraft a Revit y nos permite llevar modelos de uno al otro. Entonces le permiten a arquitectos jugar con formas en Minecraft y después llevar esas formas a BIM, a Revit, para desarrollar un modelo tangible y construible. Acá, por ejemplo, yo lo que quiero mostrarles otro juego que se llama Blockhood. Este juego es extremadamente interesante porque lo que lleva a cabo, lo que nos permite es generar edificaciones y comunidades autosustentables. Que este juego fue generado y programado por un colega nuestro de Latinoamérica, un colega chileno que creo yo que es muy brillante, porque este juego lo que le permite a las personas es realizar viviendas, realizar módulos sustentables, pensar ciudades, pensar urbanismo, pensar desarrollo como Minecraft, como hablamos con Minecraft, autosustentables,
y ver cómo la creatividad de las personas piensan cómo debería ser una comunidad y sacar esta información. Es un juego, inclusive como juego, es muy divertido y tiene mucho trasfondo porque fue además programado por este colega chileno que es arquitecto y es interesantísimo. Lo pueden buscar después más información en internet. Y luego, como decíamos, de esto de trabajo colaborativo, el concepto que me gustaría dejar en esta charla es que nosotros debemos construir en base a lo que otros han construido. Construir en base a lo que otros han construido. Ese es el concepto que tenemos que tener con BIM. No el concepto de generar modelos aislados, sino construir en base a lo que otros han construido. ¿Siguiente? Esto si va acompañado de, de todas estas tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, que parecen cosas de otro mundo, pero uno puede bajar un plugin que básicamente analice datos automáticamente. No hace falta ningún desarrollo de la NASA, sino que son plugins que ya son accesibles, que nos permiten a nosotros analizar nuestra información para cada vez hacer mejor nuestros proyectos. Esta disciplina que digo yo que crea sistemas que aprenden automáticamente, nos permite además eso, llevar a cabo acciones por medios de parámetros que sean lo más preciso posible y no depender muchas veces del error humano. Por ejemplo, este video es una compañía que se encuentra en Estados Unidos. This is a demonstration of GenMEP's point-to-point auto Exactamente, router. GenMEP es la Here compañía. is a complete architectural, structural, and mechanical model of the building, cut to reveal the overhead plenum of the first floor. Acá quiero que, lo voy a parar un segundito, quiero que vean, porque esta compañía lo que hace es una coordinación automática. Ellos lo que hacen es por medio de una iteración, le dicen a un conducto, por ejemplo, de electricidad, cómo ir de un punto a otro. Y lo que hace ese conducto es ver qué curvas tiene, qué piezas tiene para modelar y detecta qué otras piezas hay cercanas, las evita todos estos elementos y se conecta al lugar que tiene que conectarse. Es algo, para la gente que hace coordinación es algo muy hermoso, ¿ven? Ahí tiene una punta, la otra punta. We start by selecting the GUI auto route function on the building SP auto route menu. Ahí Next, abre, the endpoints ahí abre el and plugin. start and end target stubs are selected. A window opens up that allows parameters and algorithms to be specified for the route. Y simplemente agrega A parámetros. flash-free conduit route is then generated as shown in red. Note that the obstructions from the other disciplines do not need to be part of this model Y ven, and can be linked in as separate model. automáticamente se Changing the modeló, options on the GUI auto route window enables generative design of different routes. evitando todos los otros elementos. Esto es diseño generativo, diseño que nosotros configuramos como profesionales, pero que la máquina le hace trabajar solo. Inclusive podremos variar las opciones si queremos más, que el largo sea mayor o menor. Nosotros lo configuramos, pero la máquina hace el trabajo tedioso. Uy. Este es otro ejemplo de cómo el diseño generativo nos detecta, por ejemplo, piezas que pueden llegar a tener problemas, por ejemplo, de filtraciones o de desprendimiento, por ejemplo, que es un elemento que si no está, por ejemplo, bien tomado, puede desprenderse. Lo que se nos ocurra puede ser detectado en un modelo BIM, un modelo Revit, detectado cuál elemento está colisionado, todo automáticamente. Ya casi para terminar, yo les dejo este gráfico que a mí me parece extremadamente interesante, que es la curva de Gartner. Es un gráfico que una consultora llamada Gartner en Estados Unidos publica anualmente, que lo que muestra la curva de Gartner son todas aquellas innovaciones que hay, las expectativas, por ejemplo, como por ejemplo por acá de estar impresión 3D,
Como por ejemplo la impresión 3D, al principio se creía que podíamos hacer de todo con impresión 3D, de repente se desinfla esa nube de expectativas y comienza a desarrollarse y ver las aplicaciones. Al principio se creía que podíamos hacer todo con la impresión 3D, después nos dimos cuenta que, bueno, que no es tan sencillo, y hoy en día se están comenzando a implementar en tecnologías, por ejemplo en la medicina, en automovilística, en puentes, etc. El BIM inclusive ya se ha desinflado un poco la nube de expectativas del BIM, ya estamos como empezando en este punto a hacer la tecnología mucho más madura. Y me parece interesantísimo ver este gráfico porque tiene muchas innovaciones. Por ejemplo, ven, Personal Analytics que hablamos, la tecnología Internet de las Cosas, Machine Learning, que es el diseño generativo, que son todas tecnologías que son hiper innovadoras y las estamos empezando a aplicar a nuestra industria. Entonces es muy bueno prestar atención a gráficos como estos, porque nos permite tener una visualización de qué es lo que se viene y nosotros ya estar pendientes de estas nuevas tecnologías para empezar a aplicarlas a nuestra industria. Finalmente, me gusta mucho cuando termino las charlas en los congresos, dejar a todos con un pensamiento y me gustaría decirles a todos que esto es recién el comienzo, no es algo que esté hiper maduro, sino que esto es recién el comienzo. Entonces todavía están a tiempo de subirse a este colectivo. Entonces lo que tienen que pensar ustedes ahora como profesionales es si ustedes van a formar parte de la creación y el desarrollo de innovación en nuestra industria o van a dejar que otros profesionales lo hagan por ustedes. Desde ya, muchísimas gracias por haberme escuchado. Fue una charla larga, así que todos los que siguen por ahí les agradezco muchísimo. Les dejo mis datos de contacto, de correo, Facebook, LinkedIn y Twitter. Espero que cualquier duda que tengan no duden en comunicarse. Me gusta mucho recibir contactos y darles una mano en lo que pueda y generar esto de, como hablamos, no solo en la forma de trabajo, sino en esta comunidad BIM que nos apasiona a todos y cada día generar mejores resultados para, creo yo, mejorar la forma de vida en las edificaciones de la población. Muchas gracias a todos y hasta luego.